¿Qué le parece si así puestos en pie buscamos la palabra del Señor? En Hebreos capítulo número 3. Hebreos capítulo número 3, versículo número 7. Aleluya, te adoramos, Señor Jesús. Hebreos capítulo número 3, versículo número 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego vamos, por favor, cabina al 16 al 19. Léalo conmigo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, el 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Vamos a volver al número 7, por favor. Dice de la siguiente manera la Sagrada Escritura, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, vamos al versículo 16 al 19, por favor, y dice, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juré que no entrarían? Juró. Y vemos que no pudieron. Vamos a leer este último versículo 19 que es importante. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Vamos a repetirlo de nuevo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Señor, te damos gracias en este día. Y te pido, Padre, que la palabra que aquí voy a compartir con, Señor, nuestra amada congregación, sea de bendición y, Dios mío, instrucción sobre todas las cosas para tu pueblo. Te lo pido que estés aquí, Espíritu Santo, por los méritos de Jesucristo. Amén, amén. Puede sentarse, iglesia amada. Deje la Biblia ahí abierta con usted. Y si tiene unos notes en su celular, por favor, vaya anotando lo que voy a compartir con usted, porque no me va a dar tiempo a compartirlo todo, pero necesito que usted dé continuidad a la instrucción que el Señor nos está dando como su pueblo. Las pasadas semanas hemos estado hablando acerca de la voz de Dios. Es el título de la serie que el Señor nos ha asignado para este tiempo de ahora del mes de junio y posiblemente de julio. Nosotros hemos estado hablando y el pastor ha estado hablando acerca de cómo identificar esa voz, cuál es esa voz, cómo la podemos identificar. Pero hoy quisiera hablarles y compartir con ustedes algo de lo que es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué hacer cuando Dios habla? Porque sabemos que Dios habla. ¿Usted lo sabe que Dios habla? Y sobre todo nos habla a través de su palabra. Cuando nos dice las Escrituras que ella es la palabra profética más segura a la cual a nosotros nos conviene escuchar, nos conviene oír. Así que dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy quiero hablarte, querida iglesia, acerca de qué vamos a hacer si Dios nos está hablando. ¿Qué vamos a hacer si el Espíritu Santo nos está inquietando? ¿Qué vamos a hacer si el Espíritu Santo nos está aconsejando cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que venimos al santuario a escuchar la palabra de Dios, cada vez que oras, cada vez que guardas comunión con Él? Pero cuando leemos en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, lo primero que nos dice el autor, el escritor, es que el Espíritu Santo nos dice a su pueblo: si oyereis hoy su voz, si escuchas hoy su voz, si oyes hoy su voz. Yo quiero que usted le diga al hermano que está a su lado: oye, escucha. Así que Dios nos está pidiendo que le escuchemos,
Esto es un pedido de nuestro Dios que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento bastantes veces. Cuando Dios pide, solicita a su pueblo, escúchenme. Oye Israel, óyeme. Todo el tiempo tuve mis manos extendidas hacia un pueblo rebelde y contradictor. Constantemente Dios llamaba la atención a su pueblo y le pedía que estuviesen atentos a lo que Él estaba solicitando de ellos. Así que el Espíritu Santo nos aconseja en este versículo 3 cosas. Número 1, nos dice, si oyes la voz de Dios, si oyes que estamos tocando a tu puerta, si oyes que hay una inquietud de Dios, del Padre, con respecto a tu vida, con respecto a tus caminos. Oír significa reconocer, y si lo definimos, oír significa reconocer un sonido. Y yo te pregunto si la boca de Dios, y si cuando Dios te habla, tiene un sonido. Sí, tiene un sonido. A veces es sublime, otras veces es como trueno, otras veces es contundente a nuestros corazones, contundente a nuestros cuerpos. Así que cuando oímos la voz de Dios, estamos reconociendo que hay un sonido en nuestros oídos. Estamos reconociendo que hay un sonido en nuestros corazones. Estamos reconociendo que hay un sonido en nuestro espíritu y que nuestro cuerpo está reaccionando al sonido de la voz de Dios. Aleluya. ¿Cuántos aman la voz de Dios en su vida? Y cuando escuchamos la voz de Dios, sentimos un llamado a nuestro espíritu, el cual llamamos convicción. Cuando Dios nos habla, recibimos convicción. Cuando es Dios el que nos está hablando, recibimos la confirmación en nuestros corazones y en nuestro espíritu que definitivamente es Dios el que me está hablando. Y esta serie pretende y pretendemos nosotros ayudarles a ustedes a discernir la voz de Dios, que puedan reconocerla, que puedan estar seguros de que es Dios el que está hablando a sus vidas. ¿Qué hacer cuando Dios habla? Número 1, establece el escritor que el Espíritu de Dios nos dice, si oyes la voz de Dios, si oyes la voz de Dios, no la voz del diablo, no la voz de los hombres, si oyes la voz de Dios, te dice, recíbela. Dile al hermano que está a su lado, si oyes la voz de Dios, recíbela. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, si oyes la voz de Dios, recíbela. Y recibirla implica abrazarla. Recibirla implica aceptarla. Recibirla implica prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Ahora estamos aquí y posiblemente muchos no estén prestando atención a esta palabra. Y es que conscientemente tenemos que decirle a nuestro cerebro, hay una palabra que se está dando, yo la voy a escuchar, yo decido escuchar esta palabra, abro mi mente a esta palabra, abro mi mente a esta revelación, abro mi corazón a esta palabra, porque definitivamente cuando Dios es el que nos está hablando, hay que recibir esa voz de Dios en nuestros corazones. Pero implica, como estoy hablando, aceptarla, diga conmigo, implica aceptarla, implica prestar atención en lo que Dios nos está hablando. Y muchas veces, como estamos tan viciados de nuestros propios pensamientos, viciados de afanes, viciados de ansiedades, viciados en estar caminando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, muchas veces nosotros mismos nos constituiremos en el primer obstáculo que Dios tendrá para hablar a nuestra vida, para hablar a nuestros corazones. Así que el Espíritu de Dios te está diciendo, si oyes la voz de Dios, recíbela, acéptala y préstale atención. Y número 3 nos arroja el versículo lo siguiente, reacciona a su voz. El Espíritu Santo está diciendo, iglesia, si oyes hoy su voz, si oíste el domingo pasado su voz, si oíste esta semana su voz a través de sus escrituras, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, el Espíritu Santo está diciendo, si oyes la voz de Dios, recíbela, acéptala, escúchala, presta atención y reacciona a la voz de Dios. Y reacciona a lo que Él te está hablando. Y reacciona a lo que Él te está tratando de comunicar, tratando de aconsejar, tratando de levantar en ti
aleluya, esa visión espiritual de lo que es la perfecta voluntad de Dios en tu vida. Así que reaccionar a su voz es actuar, diga conmigo, actuar. Es actuar a esa voz, es responder a la intrusión, es responder a la demanda que Dios te está haciendo o que Dios nos está haciendo como iglesia. Hay muchas instrucciones que el Señor nos está dando. Vemos que los tiempos cada vez son más peligrosos y Dios nos está diciendo durante estas semanas, óiganme ustedes, óiganme, escúchenme, presten atención a mi instrucción. Préstenme atención a la palabra que se está hablando de este altar. ¿Por qué Él lo dice? No lo sabemos. No sabemos lo que vendrá más adelante. Lo que sí es que el Espíritu de Dios nos está deteniendo en nuestro caminar y nos está diciendo, hay una voz que es la voz de Dios, la cual Él necesita que usted y yo la reconozcamos y la obedezcamos. Usted lo que dar un aplauso a Él, iglesia amada. Y yo necesito que abramos nuestros corazones para entender esto, porque estos son herramientas para tu vida espiritual. Juan 10, 27 al 28 dice de la siguiente manera. Juan 10, 27 al 28, vaya anotando en las notas de su celular. Y yo le pido que en su hora de almuerzo usted esté atento a esta palabra, porque yo sé que el Espíritu de Dios continuará haciendo la obra que Él sabe hacer. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este versículo Jesús nos da la seguridad de salvación para aquellos que, habiendo escuchado su voz, le han seguido y son su especial rebaño. Para tener esta seguridad de salvación, para tener esta seguridad en Él, hay unas condiciones que Él habla, que el mismo Jesús está hablando. Y lo primero es ser una oveja. Si leemos nuevamente en el versículo 27, dice, mis ovejas que oyen mi voz. Así que lo primero que tenemos que saber para sentir y para saber que tenemos la seguridad de la salvación, la seguridad de que estamos escuchando su voz, es que tenemos que ser una oveja del Señor. Y te pregunto, ¿eres una oveja del Señor? Porque lo primero que tenemos que hacer para escuchar su voz es ser una oveja del Señor. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Así que lo segundo que nos expone y nos presenta el Señor Jesucristo es, ¿oyen mi voz? ¿Reconoce usted la voz del Señor cuando Él le habla? Porque Él dice que esas ovejas oyen su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Así que el que no oye la voz de Dios, el que no le interesa la voz de Dios, entonces no es oveja. Porque las ovejas oyen la voz del Señor y le siguen. Y esto es bien importante poderlo definir en nuestro interior, porque no es que somos cristianos por religión, es que somos ovejas del rebaño del Señor. Es porque hay un buen pastor y las ovejas siguen a ese buen pastor. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese buen pastor? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Pero lo tercero que nos dice, y estamos hablando acerca de qué hacer cuando Dios habla. Habíamos hablado que si la palabra de Dios nos invita, si oyes hoy la voz del Señor, recíbela, reacciona a su voz. Pero ¿quiénes son los que oyen esa voz? Estamos hablando que mis ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz y yo las conozco. Así que lo primero que dijimos y hemos hablado y te hemos preguntado es que si eres una oveja del Señor, porque es importante y es necesario ser una oveja del Señor para escuchar su voz. Lo segundo es escuchar su voz, estar seguro de que es la voz del Señor, y cuando la escuchamos la sabemos reconocer. Y vamos al tercer paso, cuando el Señor nos dice, yo las conozco, yo las conozco. Wow, el Señor dice en su palabra, yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz, estoy seguro que oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Así que te pregunto en esta hora, ¿eres conocido del Señor? ¿El Señor te conoce? Si eres su oveja y le estás siguiendo, el Señor te conoce. ¿Recuerdan ustedes que las Escrituras nos dicen que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, Señor?
Y él dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. Por lo tanto, esto es importante anotar el dato, porque para que Él nos conozca, tenemos que tener comunión con Él. Para que Él nos conozca, tenemos que pertenecer a su rebaño. No hay tal cosa como que todos los caminos conducen al reino de los cielos, solo hay un camino. Él es la puerta, se llama Jesucristo. Para Él la gloria y para Él la honra. Y la cuarta cosa que menciona este versículo es: me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen. Ahora yo te pregunto, ¿sigue usted al Señor? ¿Sigue usted al Señor? Esta pregunta es importante que usted la responda. ¿Sigue usted al Señor? Sí, yo trabajo en la iglesia. ¿Sigue usted al Señor? Sí, yo trabajo en el nursery. ¿Sigue usted al Señor? No, yo toco trompeta. ¿Sigue usted al Señor? No, yo limpio el santuario. Yo me apunto siempre. ¿Sigue usted al Señor? Yo en todo lo que me apunto estoy activo. No se trata de eso. ¿Sigue usted al Señor? Enfocándonos en lo segundo que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué hay personas entonces que no escuchan la voz de Dios? ¿Por qué hay personas que no escuchan la voz de Dios? Jesús compartió una parábola para revelar cuáles serían las dificultades que el hombre tendría al escuchar su voz. Esto nos lleva a meditar que no es lo que se dice, sino cómo se recibe. Y en los próximos minutos vamos a estar hablando sobre esto, porque es importante lo que usted está escuchando, pero que usted también reaccione correctamente a lo que usted está recibiendo. Así que no tan solo es meditar en que Dios está hablándonos, sino cómo nosotros estamos recibiendo la palabra que Dios nos está hablando. Aleluya. Así que interesante, aleluya, que esto nos lleva a meditar que no es lo que se dice, que no es lo que se predica, y todo es importante y todo es palabra de Dios, pero hará la diferencia en nuestra vida el cómo recibimos la voz de Dios, el cómo recibimos la enseñanza, el cómo recibimos la instrucción, el cómo estamos recibiendo la predicación. Porque estamos contestando la pregunta: ¿por qué hay personas que no escuchan la voz de Dios? Y cuando predicábamos el primer mensaje acerca de los dos cimientos, estábamos diciendo que dos hombres escucharon lo mismo, dos hombres estaban frente al mismo Maestro Jesús, dos hombres estaban sentados escuchando la misma instrucción, y dos hombres decidieron hacer diferentes fundamentos para su vida, diferentes fundamentos para su casa. Así que podemos estar todos aquí escuchando la misma palabra, pero reaccionar de maneras diferentes a la voz de Dios en nuestra vida. Levanta tu mano y adora al Señor en esta mañana. Así que la diferencia no es lo que la gente te dice. La diferencia tampoco es lo que tu esposa te dice. La diferencia en tu vida no es lo que tu esposo te dice. La diferencia no es lo que tu madre te dice. La diferencia no es lo que tu hijo te dice, sino cómo recibes lo que tu esposa te dice, cómo recibes lo que tu esposo te dice, cómo recibes lo que tu hijo te dice, cómo recibes lo que tu madre te dice y cómo recibes lo que Dios te está diciendo. Eso hará la diferencia en nuestra vida, querida iglesia. Así que cada persona lo puede percibir y recibir de una manera diferente según esté la condición de su corazón. Y eso mismo sucede con la voz de Dios, querida iglesia. A todos nosotros Dios nos habla, a todos nosotros nos está ahora mismo diciendo algo, pero la diferencia entre unos y otros es cómo estamos recibiendo la palabra que ahora mismo Él nos está hablando a través de su palabra. Así que encontramos esta parábola que les voy a compartir con ustedes ahora, y la compartió nuestro maestro. Y en esa parábola hay tres razones por las cuales algunos no oyeron la voz de Dios. Y nos referimos a Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola? Y me gustaría que ustedes siguieran la vista, los versículos del 18 al 23. Y dice de la siguiente manera. Yo lo voy a leer aquí desde mi computadora. Espero que sea la misma versión. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿estamos bien ahí? Muy bien. Y no la entiende,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mira lo que dice. Cuando alguno que oye, ¿qué oye? La palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que ¿qué? Léalo usted. Que es de corta duración. ¿Pues qué? Pues al venir la aflicción, léalo todos juntos. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el 22, perdón. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue que en buena tierra, sube esa voz, iglesia amada. Mas el que fue sembrado y a 30 por 1. Así que estamos contestando la pregunta, ¿por qué hay personas que no escuchan la voz de Dios? Y encontramos en esta parábola 3 razones por las cuales algunos no oyen la voz de Dios. Número 1, la primera razón es porque el diablo viene y le quita esa palabra sembrada para que no crean. La primera razón es porque dice Jesús que viene el diablo, viene y quita la palabra que ha sido sembrada para que no crean. Leímos a principio en el versículo clave de la enseñanza de este día que el Señor nos está diciendo a través de su palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como pasó con el pueblo de Israel, que endureció sus corazones y no entraron en el reposo del Señor. Así que estamos nosotros diciendo las 3 razones por las cuales hay personas que no oyen la voz de Dios. Primero, porque cuando reciben la buena palabra, cuando reciben la buena semilla del mensaje del Señor, el diablo viene y quita esa palabra sembrada para que no crean. Número 2, la segunda razón es porque no tienen raíces. Y esa palabra que Dios les da no ha echado raíces. La escuchan, pero se van, pasan por la puerta y ahí quedaron porque esa palabra no echó raíces. Ahora les pregunto a ustedes, ¿será porque la palabra no tiene poder? No, porque la palabra de Dios es efectiva, ¿verdad que sí? Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Del terreno, del corazón, del que recibe la palabra poderosa y milagrosa que puede salvarte, que puede sanarte, que puede levantarte, que puede romper las cadenas, que puede unir nuevamente tu matrimonio, que puede salvar a tus hijos, que puede hacer grandes prodigios en tu vida si tú permites que ella entre a tu corazón. Dale un aplauso a él, aleluya. Y la tercera razón es porque esa palabra que está siendo dada es ahogada por tantas cosas que hay en tu vida, como los afanes, como las riquezas y todo lo que el maestro está mencionando. Así que hay personas que no van a escuchar la voz de Dios porque permiten que el diablo les quite la palabra sembrada y no la toman para sí misma, no la reciben, no la ponen por obra. Y la segunda razón es porque escuchan la palabra. Aquí no tiene que intervenir el diablo, sino en mis propias emociones, mi propio corazón, porque esa palabra no echa raíces en mi vida, no echa raíces en mi vida como hijo de Dios. Pero recuerden, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la tercera razón es porque esa palabra que está siendo dada está siendo ahogada por mis desobediencias, por mis rebeliones, por todo aquello que sea comparable a espinos, donde dice la palabra que en esa parábola se describe a esos espinos que ahogan la semilla y hacen su crecimiento infructuoso. Diga conmigo, el crecimiento infructuoso. Cuando usted tiene un terrenito, cuando usted tiene un patio y usted va a sembrar algo, créame que usted siembra y van a salir los espinos, van a salir otras hierbas que no tienen nada que ver con lo que usted sembró.
Y cuando usted reconoce esas malas hierbas, pero las deja ahí, sabe que el fruto de lo que usted sembró está en juego, porque hay otras malezas que van a querer ahogar esa planta, esa semilla que usted sembró. Así que la culpa no es de los espinos, la culpa es por nuestra falta de diligencia en limpiar ese jardín, en limpiar ese patio de nuestras casas. Así de la misma manera recibimos la palabra del Señor, pero nosotros somos los encargados de limpiar nuestros corazones, de limpiar nuestra vida, para que la semilla de Dios sea, aleluya, una que lleve mucho fruto, como establece su palabra. Así que vemos en esta parábola que la razón por la cual no entra esa semilla es por causa del endurecimiento. Todas tienen en común que el terreno está endurecido. Y es por causa del endurecimiento de la tierra donde cayó. Una fue pisoteada por los que pasaban por el camino y la semilla quedó enterrada por los pisotones que daban las personas que andaban por el camino. Lo establece la parábola. El enemigo se aprovecha de la dureza de nuestros corazones para robarnos la palabra recibida. Satanás nos roba, querida iglesia, la bendición sembrando cizaña en nuestra mente, queriendo impedir que nosotros continuemos escuchando la siempre viva palabra de Dios. Aleluya. Así que cuando todas las líneas de comunicación en tu vida están ocupadas, iglesia amada, necesitas entrar en el silencio para poder escuchar la voz de Dios. Usted no va a poder escuchar la voz de Dios si usted no guarda silencio ante Jehová. Y para guardar silencio ante Jehová hay que separar tiempo y hay que callar las voces del mundo. Hay que callar las voces de los afanes, hay que callar todo tipo de voces para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos necesitan hacer silencio en este tiempo para escuchar la voz de dirección de Dios en su vida? Así que 2 Corintios 4:4, mira lo que dice y nos advierte. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y estamos en una serie donde nosotros pretendemos que usted tome en consideración que Dios tiene boca y habla, que Dios tiene ojos y ve, que Dios tiene oídos y oye, pero que tome en consideración usted que dice, Dios a mí no me habla. Y como siempre decimos, si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia. Y si usted quiere que Dios le hable mañana, tarde y noche, entonces tiene que abrirla 3 veces al día. Pero ciertamente no hay palabra más contundente que la palabra de Dios. No podemos decir que Dios no nos habla cuando nosotros no abrimos su palabra, porque su palabra es todo lo que ha salido de la boca de Dios, de la boca del Padre, de la boca del Hijo y de la boca del Espíritu Santo de Dios. Hay que sacar tiempo para leer la Biblia, hay que sacar tiempo para conocer a tu Dios, porque un pueblo que dice adorar a Dios, no es posible que no le conozca. Pero hoy estamos fijándonos en una iglesia que dice adorar a Dios y no conoce a su Dios. Una iglesia que dice adorar a su Salvador y no conoce a su Salvador. Una iglesia que dice que sigue los estatutos del Señor y no conoce cuáles son los estatutos del Señor. Por lo tanto, si queremos nosotros ser de esas ovejas que estamos escuchando la voz de Dios y que le seguimos, tenemos que tomar en cuenta que dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así que cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios y queremos saber qué es la voz de Dios, tenemos que saber que hay un enemigo que querrá cegarnos el entendimiento, así como lo hace con los incrédulos, para que no nos resplandezca la luz de la palabra, la luz del evangelio y la luz de su voz. ¿Me están siguiendo, amados hermanos? El enemigo ha engañado a muchos haciéndole creer mentiras como Dios tiene favoritos. Dios no me responde, Dios no me habla. Mira, a esa persona Dios le habla siempre. Yo siempre le escucho que Dios le está hablando. Pues esa persona siempre está escuchando la voz de Dios porque siempre está conectada con Dios. Escucha música de Dios, no de Bad Bunny. Santo, aleluya. Compra taquillas para conciertos cristianos y no para conciertos impíos. Alaba.
esa palabra persigue la voz de Dios en su vida. Esa persona se alinea con la voz de Dios en su vida y lo que selecciona es acorde con lo que desea, que es la voz de Dios en su vida. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, apaga el Netflix. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, apaga la televisor. Aleluya. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, olvídate de las novelas. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, olvídate de las redes sociales. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, tienes que detenerte, hacer silencio, guardar silencio ante Jehová y comenzar a abrir las escrituras, comenzar a volver a la oración, comenzar a volver al ayuno, a la oración, a la palabra del Señor. Y tú vas a ver que Dios te habla todos los días y muchas veces al día. Esta palabra se recibe por revelación. Y claro, el que no cree en ella no puede recibirla como lo que es la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Así que, amados hermanos, esa es una mentira. Cuando Dios te dice, cuando el enemigo te dice, Dios tiene favoritos, Él no me bendice a mí, eso es una mentira, porque Dios no tiene favoritos. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, el enemigo ciega nuestro entendimiento. Otra mentira es Dios me odia porque yo soy pecador. Otra mentira, porque la palabra dice que Dios ama al pecador y odia al pecado. Dios odia al pecado, pero Dios ama al pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí que el Señor les amó y les dignificó? Otra mentira que te dice el diablo y aquellas personas que no han permitido que la palabra entre, porque hemos hablado de la parábola del sembrador y que tiene su corazón endurecido. Otra de las mentiras es Jesús vino a condenarme. No, otra mentira, porque su palabra dice, Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de su sacrificio. Tampoco el Señor te va a decir, vengo para juzgarte, porque Dios en su palabra no dice que Jesús vino para juzgarnos. Ese no es nuestro Dios. Dios vino para salvarnos. Dios vino, aleluya, para dignificarnos. Dios vino, aleluya, para declararnos inocentes en el día del juicio. Así que otra mentira de Satanás es decirte la santidad, lo que busca es impedirte que tú disfrutes de tu vida. Esa no es la santidad. Si el diablo te está diciendo, no vivas en tal santidad porque te vas a perder de lo bueno de la vida, tienes que decirle, cállate, diablo mentiroso, porque la Biblia me enseña a vivir la buena vida. Así que, ¿quién te dijo que tienes que separarte de Dios para vivir la buena vida? Ahora, si la buena vida significa ser esclavo de los placeres, ser esclavo del vicio, ser esclavo de tantas cosas que te destruyen, entonces estás cegado por el enemigo. El enemigo puede engañar a una esposa cuando le dice a su esposo, ¿cómo me ves con este vestido, este traje? Papá, tú no me has dicho nada en el día de hoy porque no nos hemos visto. ¿Cómo me veo con este traje? Ay, papá Dios. Bueno, ya no me va a salir el chiste con lo que él me ha dicho. Pero si la esposa le dice, papá o esposo mío, ¿cómo me ves con este traje nuevo? Y el esposo le dice, ¿te queda bien? Hay algunos, alaba alma mía Jehová, me toca a mí ahora. Hay algunos que dicen, ¿te queda bien? Y la esposa dice, pero ni me has mirado. Yo te miré ahorita. Y allá la esposa le dice, nada que ver, no me digas nada porque ni me has mirado. Y el esposo dice, ¿pero qué te dije? ¿Pero qué fue lo que te dije? Y la esposa comienza con este único drama, ¿verdad? De que no me digas ni que me quedó bien, ni que me miraste, ni que me quedó hermoso. Porque cuando te lo pregunté, no supiste lo que tenías que contestar. Así que mejor no digas nada. ¿Y qué tal de esos esposos que de momento le dicen a la esposa, mira mi amor, ¿no te has dado cuenta que yo fregué? Y la esposa dice, ay, no me di cuenta, mi amor. Ya no me digas nada, ni me digas gracias porque tú no lo notaste. Así que en un amén o en un santiamén, la emoción nos cambia al enojo y sentimos que hay un revolú en nuestra cabeza y que hay un desorden en nuestra cabeza y estábamos lo más bien y ahora estamos peleando. Eso es lo que hace el diablo con nuestra mente. Eso es lo que hace el diablo con nuestros corazones. Quiere enredar nuestros pensamientos, quiere enredar nuestra mente y quiere enredar nuestros corazones. Así que el enemigo es un experto en nublarnos la mente y distorsionar las palabras que Dios nos está hablando.
Muchas veces cuando estamos aquí predicando la palabra del Señor, yo puedo decir algo y la persona que está sentada allá entiende otra cosa. Porque el enemigo le nubla el entendimiento. Hay personas que salen de aquí atribuladas diciendo, ¿quién le diría? ¿Quién le diría al pastor? ¿Quién le diría a la pastora? Eso lo dijo por mí. Mira para allá, tirando chifletas desde el altar. Yo le prometo a usted que nosotros no somos ese estilo de pastores. Pero si albergas rebelión en tu mente y rebelión en tu corazón, el diablo te va a enredar. Pero todo lo contrario, si tu corazón es fructífero, si tu corazón está sano, tú le vas a decir, Señor, gracias porque tú me hablaste. Señor, gracias porque escuché tu voz. Señor, gracias porque tu palabra me habló y tu palabra me está corrigiendo, me está exhortando y me está, aleluya, sanando de mis heridas. Aleluya. Así que, amados hermanos, Efesios 6:12, ¿qué dice, por favor? Efesios 6:12. Porque el enemigo busca corazones endurecidos para hacerles distorsionar lo que Dios nos está hablando. Y dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué, iglesia? Léelo. Contra celestes. Porque tu lucha no es contra tu esposo. Tu lucha no es contra tu esposa. Tu lucha no es contra nadie. Tu lucha es espiritual. Y la palabra te dice, la lucha que tienes no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Así que, amados hermanos, cuando le damos el permiso de entrar a nuestra vida, Él convierte el terreno que antes era fértil en un terreno duro. Cuando nuestro corazón está endurecido, no le permitimos a Dios entrar a nuestro corazón a través de su palabra. Y también nosotros los predicadores, aleluya, no podemos hacer nada con esto, porque sencillamente el que oye esta palabra tiene que decidir sanar su corazón para poderla recibir de forma correcta y de forma sana. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es que los que se han descuidado y no consideran la voz de Dios como algo grande, como algo valioso, como algo que yo debo de perseguir, endurecen sus corazones. Así que el Espíritu de Dios nos está repitiendo, si oyeres su voz, si oyeres su voz en tu interior, en tu corazón, en tu espíritu, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te dice tienes que perdonar, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te dice tienes que reconciliarte, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te dice tienes que arreglar los asuntos con tus compañeros de trabajo, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te dice tienes que arreglar los asuntos del orgullo en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Porque si queremos que Dios nos hable, tenemos que estar dispuestos a responder favorablemente a la voz de Jehová. Denle un aplauso a la iglesia amada. Ahora, y ya estoy terminando. Si la palabra de Dios tiene ese poder, iglesia, si la palabra de Dios tiene ese poder, entonces, ¿por qué no puede operar en mí? Si la palabra de Dios tiene poder, ¿por qué no puede operar en mí? Repite conmigo, porque no es lo que escucho, sino cómo lo recibo. La palabra de Dios tiene el poder, pero eso no es discutible, no se discute. Lo que podemos discutir es cómo tú la estás recibiendo en tu corazón. Y debes preguntarte, ¿por qué no recibo lo que escucho? ¿Por qué no recibo lo que escucho? ¿Por qué siempre distorsiono lo que escucho? No sé si usted conoce a alguien que siempre distorsiona lo que usted le dice. Usted le dice algo y lo distorsiona por completo. Y podemos decir que todos en algún momento dado hemos distorsionado algo que nos han dicho. Pero cuando Dios nos hable, reflexionemos en lo que Dios nos está hablando, porque si hay distorsión es porque hay un enemigo que ha entrado al terreno de nuestro corazón para distorsionar lo que Él nos está diciendo. Para los años 70, cuando había un culto misionero, la gente pasaba al frente, querían ir al campo misionero. No sé cuántos son de ese tiempo que puedan decir eso, yo lo viví. Y cuando empezaba alguien a decir,
maleta veo, maleta veo. Maleta veo, maleta, no sé cuántos se identifican con esto. Maleta veo. Los hermanos pensaban que mañana mismo, lunes, había que arrancar con las maletas, irnos al aeropuerto a ver el destino donde el Señor nos estaba enviando. Y así hubo muchos misioneros, mucha gente que salió a las misiones sin saber a dónde iba. Y en el proceso, pasaron por procesos difíciles, pasaron por procesos donde se anuló la voz de Dios en sus corazones. Así que debes preguntarte, ¿por qué no recibo lo que escucho? ¿Por qué distorsiono lo que escucho? Porque siempre tengo un pensamiento malo que me impide recibir lo que escucho. Y la respuesta sería, debes sanar tu corazón. Debes sanar tu corazón. Si siempre tienes un issue con lo que escuchas de parte de Dios, si siempre tienes un pensamiento malo con lo que escuchas de Dios, si el pastor te dice, si el pastor te exhorta y tienes un pensamiento malo y dice, él me lo está diciendo por esto, yo no voy a hacer caso de eso, yo no voy a hacer caso de lo otro. ¿Para qué pedí ese consejo matrimonial si me mandó a pedirle perdón a mi esposa, me mandó a pedirle perdón a mi esposo? Debes sanar tu corazón. Porque si no sanas tu corazón, la semilla implantada no puede producir fruto y fruto en abundancia. Así que muchos de nosotros hemos tenido que pasar por el proceso de sanar nuestro corazón. Si tú has tenido que pasar por el proceso de sanar recuerdos de la niñez, yo te felicito. Pero si usted todavía no ha sanado recuerdos de la niñez, hay que sanarlos. Los corazones heridos operan en un concepto equivocado de Dios y no pueden escucharle porque su mente tiene ruidos que no le permiten escuchar la voz de Dios. Así que, hermanos, queridos hermanos, los corazones endurecidos, en lugar de leer la Biblia como una carta de amor de parte de nuestro Padre, lo ven como un libro de reglas, lo ven como un libro donde yo tengo que someterme. Y cuando tú ves la palabra del Señor como un libro que tienes que someterte, no has conocido a Dios y tu terreno está enfermo. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es una carta de amor para su pueblo, es una carta de amor para sus hijos, es una carta de guianza, es una carta de instrucción, es una carta para que puedas vivir, aleluya, victoriosamente en el mundo en que estamos. Usted lo cree, el otro aplauso al Señor, aleluya. Así que cuando entendemos que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el maestro, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En otras palabras, diga conmigo, lo que Jesús tiene para mí es protección, es bendición y es vida eterna. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro corazón es sanado? Lo dice Mateo 13:23 en la parábola del buen sembrador. Recuerden que la parábola del buen sembrador, el Señor nos está hablando de cómo trabaja su voz en nuestros corazones y por qué muchos no escuchan su voz. Mateo 13:23 dice, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Mas el que fue... Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Qué pasa cuando un corazón es sanado? Escucha la palabra de Dios y no tan solo la escucha, sino que se alinea para responder esa palabra y discernirla bien y entenderla bien. Así que, ¿qué hacer cuando Dios habla? Hemos hablado mucho acerca de qué hacer cuando Dios habla. Pero repetimos que el Espíritu de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Diga conmigo, el verdadero creyente actúa en la voluntad de Dios. Es como único podemos demostrar el amor a Dios. El verdadero creyente actúa basado en la voluntad de Dios. ¿Qué haces cuando escuchas tu voz? ¿La recibes? ¿Reaccionas a ella? ¿O la resistes como la parábola del sembrador? Hay un profeta, y con esto voy culminando. Hubo un profeta en la palabra del Señor que le pasó todo lo contrario a lo que debía de hacer. Y estamos contestando la pregunta, ¿qué hacer cuando Dios habla? Ese profeta se llamó Jonás. Diga conmigo, Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Todos, en alguna medida, sabemos quién fue Jonás. Jonás escuchó la voz de Dios, pero no la recibió. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Quién era Jonás? ¿Un qué? Un profeta. No estamos hablando que no era un hijo de Dios, era un profeta de Dios. ¿Y qué hacen los profetas de Dios? ¿Hablar qué?
hablar lo que Jehová dijo al pueblo. Ese era su oficio. Sin embargo, Dios habló a la vida del profeta Jonás. Y Jonás escuchó la voz de Dios, pero no la recibió. Jonás escuchó la voz de Dios, pero la resistió. Jonás escuchó la voz de Dios y reaccionó opuesto a lo que Dios le pidió. Dios le dijo, vete a Nínive. ¿Y para dónde se fue Jonás? Hacia Tarsis. Jonás, siendo profeta de Dios, escuchó la voz de Dios y huyó de la voz de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás huyendo de la voz de Dios? ¿Estás huyendo, aleluya, de esa persecución que te tiene la voz de Dios en tu vida, en tu espíritu y en tu corazón? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, aleluya. Fue injustificada la reacción del profeta Jonás. No es lo que se le dijo, sino cómo la recibió. Se le dijo, predica el perdón, que quiero perdonar a Nínive. Predica el arrepentimiento porque voy a perdonar a los ninivitas. Sin embargo, Jonás tenía un corazón endurecido. Jonás tenía un corazón lleno de rencores. A los ninivitas, esos que son unos mercenarios con nosotros los israelitas, no predicaré tu palabra. Dios quería perdonar y Jonás no quería que él los perdonara. Dios quería perdonar y Jonás no quería perdonar. Así que Dios quería que Jonás predicara arrepentimiento y Jonás se negó a predicar del arrepentimiento. Diga conmigo, Jonás tuvo problemas en recibir la voz de Dios y en reaccionar a ella. Jonás entendía que era injusto lo que le pedía. Como muchas veces cuando se hace un llamado, es injusto lo que me estás pidiendo, no lo quiero entregar. Jonás se resistió a entregar lo que Dios le pedía, que era el perdón, que perdonara a los ninivitas, porque él estaba dispuesto a perdonar a los ciudadanos de Nínive. Así que Jonás tenía su propia opinión y actuó basado en sus propios argumentos, su ego y su reputación como profeta y sus emociones. Pero yo quiero que usted se fije lo que dice Sofonías 3 del 1 al 2. Sofonías 3 del 1 al 2. Cuando Dios nos habla y hacemos todo lo contrario a lo que Él nos está pidiendo. Ay de la ciudad que, rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. No recibió el 2, no recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Por favor, adoración, ve pasando. ¿Qué harás si Dios te pide que perdones? Escuche y véame a los ojos. ¿Qué harás si Dios te pide que perdones? ¿Qué harás si Dios te pide que olvides? ¿Qué harás si Dios te pide que te arrepientas? ¿Qué harás si Dios te pide que te reconcilies con Él? ¿Qué hacer cuando Dios habla? ¿Qué harás cuando el Señor te dice, confía en mí? ¿Qué harás cuando el Señor te dice, acepta mi corrección porque va a sanar tu rebelión? ¿Qué harás cuando el Señor te dice o te diga, deja tus sueños y vive para mis sueños? ¿Qué harás cuando el Señor te diga, entrégame a tu hijo, entrégame tu casa, entrégame tu familia, entrégame tus finanzas, entrégame todo lo que tú eres porque yo quiero hacer algo grande en ti? ¿Qué harás si Dios te pide, no endurezcas por favor tu corazón a esta palabra? ¿Qué harás cuando el Señor, aleluya, te hable? La palabra de Dios hoy te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Recíbela, reacciona, presta atención. Dile al hermano que está a tu lado, afina tu oído, hermano, y oye lo que Dios nos está hablando. Y número 5, escribe la palabra que Dios te está hablando. Y por eso pedí que ustedes hicieran las anotaciones, porque yo te voy a decir algo. Cuando nosotros no anotamos la palabra que aquí se predica, viene el diablo y te la roba. Cuando no hacemos anotaciones, usted piensa que usted se va a acordar de las predicaciones y de las enseñanzas. No. Nosotros nos acordamos de un 10% de una enseñanza, pero si la escribes te acordarás de la palabra.
Si le escribes y pasas por momentos difíciles, vas a decir, espérate, tengo que buscar algo, porque de esto me habló el Señor hace 3 meses atrás, porque posiblemente hoy esta palabra no tenga sentido para tu vida, pero espera, de aquí a 3 semanas, de aquí a 1 semana, de aquí a 3 meses, de aquí a 1 año, si regresas a esa palabra, Jehová te va a hablar, aleluya, y te va a decir, yo tengo palabras para ti, para que tú puedas hacer conforme a mi voluntad. ¿Qué hacer cuando Dios nos habla? Así que por favor, puestos en pie, vamos a leer Proverbios 4, Proverbios capítulo número 4, versículo número 20 al 27. Y con eso culminamos. Proverbios 4, del 20 al 27. Léalo conmigo fuerte. Hijo mío, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes del mal. Aparta tu pie del mal. Palabra de Dios. Dale un aplauso a esa palabra.